tal? Muy buen día. Mi nombre es Noé Caudillo, soy alumno de la licenciatura en Educación y voy a exponer para la materia de pensamiento estratégico, básicamente a través de una serie de preguntas donde explico y ejemplifico la respuesta. Primeramente dice que es la representación de problemas en dos dimensiones. Básicamente es usar gráficos o tablas para entender datos. Es una manera práctica para ejemplificar la numerología en una serie de gráficas o tablas. Por ejemplo, si quieres ver cómo cambian las notas de matemáticas de un estudiante según el número de horas que estudia, pues se puede hacer una tabla con las horas de estudio en una columna y las notas en otra. Entonces, tiene dos dimensiones de una manera muy práctica de interpretarlo. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar tablas para representar problemas con dos variables? Pues ayudan a organizar la información y ver patrones. Por ejemplo, si haces una tabla de horas de estudio y notas, puedes ver si estudiar más horas mejora las notas. ¿Cómo se identifican las variables a utilizar en una representación tabular? Se eligen las dos cosas importantes para analizar. En el ejemplo de estudio y notas, las variables son horas de estudio y son las notas. Siguiente pregunta: ¿qué pasos se deben de seguir para crear una tabla de datos en dos dimensiones? Primero, hay que elegir las variables, es decir, son las horas de estudio y las notas, y luego se diseña la tabla con una columna para cada variable y después llena la tabla con los datos y finalmente analiza los datos para ver los patrones o el comportamiento de las variables. ¿Cómo pueden detectar patrones o tendencias en una tabla de datos? Pues mirando las filas, columnas, se pueden ver si hay una tendencia. Por ejemplo, si las notas mejoran a medida que aumentan las horas de estudio, eso genera un patrón. De alguna manera es un patrón positivo que nos da un indicador que hay un buen resultado entre más horas de estudio se inviertan. ¿Qué tipo de problemas pueden beneficiarse de una representación tabular? Pues problemas como comparar dos cosas. Por ejemplo, ver cómo afecta el tiempo de estudio a las notas de diferentes estudiantes. Es decir, se puede beneficiar porque hay una comparación que definitivamente te ayuda a observar el comportamiento de las variables, pero sobre todo el comportamiento de beneficio para los estudiantes. ¿Cómo se puede incluir una tercera variable en una tabla bidimensional? Pues se puede añadir una tercera variable dentro de las mismas celdas. Por ejemplo, además de horas de estudio y notas, podría agregar un comentario sobre el método de estudio usado, ¿no? Por ejemplo, ahí se podría mencionar que el tipo de estudio usado puede ser una lectura, puede ser la práctica, el ejercicio, ejercicios mentales, etcétera. Entonces, se puede incluir una tercera variable para poder dar un mayor margen de interpretación. ¿Cuál es la importancia de organizar la información en una tabla? Pues facilita ver y analizar los datos. Por ejemplo, con la tabla de horas de estudio y notas, puedes ver rápidamente quién estudia más y cómo le va en las pruebas. ¿Qué ventajas ofrece una tabla sobre otros tipos de representaciones gráficas? Pues una tabla es clara y es organizada, es fácil de usar y fácil de usar con mucha información. Por ejemplo, puedes ver directamente las horas de estudio y las notas sin tener que interpretar un gráfico. Un gráfico es un poco más complejo normalmente se interpreta por medio de porcentajes y quizás de números, pero a veces es difícil de interpretar el contexto en una gráfica. En cambio, en una tabla es más fácil porque está más claro y organizado. ¿Cómo se puede utilizar una tabla para resolver problemas complejos? Pues se puede utilizar organizando los datos para analizarlos. Por ejemplo, si notas que todos los estudiantes que estudian más de 5 horas
obtienen notas superiores a 80, puedes usar esa información para aconsejar a otros estudiantes. Hay una prueba visible o de alguna manera palpable para poder comprobar a los otros estudiantes de que estudiar o invertir cierta cantidad de horas va a traer un beneficio significativo. ¿Cuáles son los ejemplos de problemas que se pueden resolver con tablas bidimensionales? Pues se puede comparar el rendimiento académico según horas de estudio o ver la relación entre la cantidad de sueño y el rendimiento deportivo. Aquí se pueden resolver diferentes tipos de problemas de todo tipo. ¿Qué técnicas se pueden emplear para analizar los datos en una tabla? Pues se pueden calcular promedios, analizar correlaciones, por ejemplo, calcular el promedio de horas de estudio de los estudiantes con mejores notas. ¿Cómo se pueden representar los datos faltantes o desconocidos en una tabla? Usando símbolos como por ejemplo NA o no disponible. Por ejemplo, si no sabemos cuántas horas de estudio un estudiante, podemos poner NA, no aplica o no disponible en cada celda. Y claro, nosotros podemos dar la simbología necesaria, pues dependiendo, ¿no? Por ejemplo, horas, podríamos utilizar una abreviatura. Las calificaciones también, de alguna manera se puede representar con símbolos y con abreviaturas. ¿Qué papel juega la memoria externa en el uso de tablas para resolver problemas? Actúa como un registro de la información, permitiendo no depender solo de la memoria. Por ejemplo, puedes utilizar la tabla para recordar las horas de estudio y notar sin tener que memorizar todo. ¿Cómo se puede mejorar la comprensión y comunicación de datos utilizando tablas? Pues asegurando que las tablas sean lo más claras posible organizadas. Por ejemplo, usando encabezados como horas de estudio, notas, calificaciones, etc. Y añadiendo notas explicativas si es necesario. Utilizar este tipo de herramientas genera un mayor provecho, se resuelven problemas en 2 dimensiones y a veces hasta agregando otras, porque tiene la capacidad de ser claro, conciso y podemos interpretar todo tipo de información para la resolución de problemas. Con mucho gusto, muchas gracias por su tiempo y por atender a esta breve explicación.